muchos lugares se validan mediante el marco Cinefin, que ya estuvimos estudiando. También les comenté que hay otros marcos como Buca y Bani que se aplican también a la evaluación de riesgos de proyecto. Y bueno, él también los tiene en cuenta a la hora de hacer toda esta investigación de punta a punta de un proyecto. Por otro lado están, bueno, las adquisiciones que se maneja, tipo la compra de las cosas necesarias, los contratos, hay unas cuestiones internas llamadas SLAs, que son contratos que se hacen con proveedores o con prestadores, dependiendo de también, como siempre, qué proyecto estemos realizando o qué cosas estemos contratando. Y por otro lado, los interesados, que con las expectativas o influencias de los interesados me refiero a nosotros tenemos distintos tipos de personas que van a estar impactando en nuestros proyectos, ya sean inversores, sponsors, gente dentro de la empresa en la que trabajamos, clientes externos, potenciales clientes. Hay un mundo de gente en la gestión de proyectos que es muy grande. Yo les había mostrado que nosotros tenemos un mapa de stakeholders donde nosotros ponemos a las personas o más cerca o más lejos, dependiendo de cuánta influencia o cuánto contacto tienen en la diaria con el equipo que va a estar gestionando ese proyecto. Bueno, también hay otra matriz que implica mostrar cuánto poder tiene una persona en relación al proyecto que nosotros estamos trabajando. Entonces, también se tienen en cuenta los interesados a la hora de hacer todas estas áreas de conocimiento para evaluar un proyecto, para ver qué tan importante es la comunicación con una persona o con otra. Se trata de organizar en grupos para ver qué se comunica a cada uno y qué no, y también en qué tiempos, porque no es lo mismo el análisis que uno tiene que pasarle de un proyecto a un PM que el análisis que uno tiene que estar pasándole al QA mientras va avanzando en el desarrollo. Bueno, esto en relación a PMBOK. A todo esto, PMBOK está desarrollado por PMI, que es una de las, ¿cómo explicarlo? Es una de las estructuras más grandes a nivel de gestión de proyectos, que bueno, hoy en día muchas cosas están siendo reemplazadas por Agile, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a hablar de cómo aplica esto, o sea, voy a ir haciendo unas comparativas en relación al ciclo de vida de desarrollo en este caso y a distintos ítems que voy a ir mencionando de PMI y de Scrum. Aguárdenme un segundo que me están llamando. No sé, es una persona que no conozco, así que no pienso atender. Bueno, ¿en qué estaba? Dentro de esto, el PMI es el Project Management Institute, para que entiendan por lo menos qué significa la sigla. Y bueno, arman como un poco gestión de proyectos, es uno de los más influyentes, pero que bueno, en el último tiempo está siendo bastante más desestimado o dejado de lado en relación a las metodologías de Scrum. Bueno, por un lado, PMI está mayormente vinculado a lo que es cascada, como vimos anteriormente, pero sin embargo también se pueden hacer como pequeños sprints, llamémosle, dependiendo de a qué tipo de proyectos se está aplicando. Como les dije anteriormente, esto aplica tanto a proyectos de sistemas como no de sistemas, entonces bueno, cada uno en relación al proyecto que está gestionando tiene una distinta mirada o una distinta aplicación. Tenemos las bases, pero las bases son medianamente moldeables dependiendo de qué estemos llevando a cabo. Bueno, del lado de Scrum ya sabemos que son ciclos iterativos incrementales con iteraciones entre una semana y un mes, normalmente en promedio iteraciones de 2 semanas. Sí, Fede. Perdón, profe, me perdí ahí. ¿PMI es la sigla de qué, perdón? De un Es, instituto. sí, Project Management Institute se llama. Es una institución, básicamente, que se encarga de armar guías y gestionar gestión de proyectos, valga la redundancia. Se encargan de pautar bases y armar el PMBOK que mencionamos anteriormente, por ejemplo, con sus respectivas actualizaciones para que las empresas lo puedan aplicar a la hora de gestionar proyectos. Es una alternativa más a Agile, pero que combina muchas cosas. Tiene algunas pequeñas cositas de Scrum, como a su vez también se basa más que nada en la metodología cascada de trabajo. O sea, sería como la organización que regula las reglas de esa metodología. Exactamente, es que en realidad la metodología es la organización también, o sea, todo es Ah, una misma cuestión.
La metodología, entre comillas, tienen la guía del PMBOK que vimos anteriormente, Mm, pero es PMI como tal, la sigla que vas a leer cuando tengas una comparación como en este caso. Hacen mm, PMI versus Agile como PMI versus un montón de cosas. Si querés, puedes googlearlo, vas a ver que hay un montón porque es algo que hoy mm, en día se está dejando de usar un poco y que antes era bastante top, por decirlo de alguna manera. ok. Profe, eso se usa más a nivel corporativo, ¿no? Todo. Piensen que hoy estamos viendo gestión de proyectos. Básicamente, todo esto va a ir más apuntado a cómo arriba nuestro pasan las cosas que las decisiones que tomamos o dejamos de tomar nosotros. A no ser que a alguno le interese trabajar en gestión de proyectos, sí, todo esto pasa totalmente por encima. A nosotros quizás nos afecta desde el lado de, bueno, tenemos metodología de cascada o no, trabajamos en ciclos o no, trabajamos siguiendo ciertas normas o no, pero no es algo que nunca nos va a influir directamente a nosotros al punto de tener que tomar una decisión o tener que elegir algo de esto. No mientras no trabajen en gestión de equipos, claramente, o en gestión de proyectos en general. Ah, es como un saber qué hay que hacer, qué metodología usan, digo. Exactamente, exactamente. Sí, como les dije antes, voy a volver una filmina para atrás. Dentro del PMBOK, ellos marcan una forma dentro de sus áreas de conocimiento de que plantean cómo habría que llevar el proyecto según sus reglas o sus propias normas. Así como Agile te marca la cantidad de iteraciones, los tipos de reuniones, o sea, en Scrum tenés muchas cosas muy marcadas, esto también tiene su ROAD, digamos, o sea, su ruta para desde que inicia el proyecto hasta que termina su gestión. Pero bueno, Entonces es todos, una alternativa. perdón, profe. Entonces todos estos aspectos que están numerados, digamos, dado que el PMBOK está hecho por el PMI, ¿no? O sea, ¿sería más que nada aplicables a la metodología de cascada o Sí, también está en la cultura de porque Agile? en realidad es una suerte de híbrido. Hoy en día, Mm, sobre todo, antes era muy cascada, estaba muy ligado al cascada como tal, porque la base de esto surge de la metodología de cascada. Lo que tiene de bueno el PMBOK del lado de PMI es que se actualizan bastante. Así como yo les digo que ahora vamos por la versión 7, tratan como de ir incorporando nuevas cuestiones. Entonces no quedó tan anclado al cascada como en su inicio, sino que fue teniendo una apertura un poco más a mezclarse con ciertas tendencias del Scrum o cosas que consideran que favorecen. Ellos plantean que esta es la idea perfecta de cómo gestionar un proyecto. Tómalo, déjalo, obviamente es aplicable a algunas organizaciones y a otras no, mm. pero bueno, la idea sería que siguiendo los pasos que ellos plantean, vos tengas un proyecto gestionado correctamente. Claro, o sea, después cada empresa lo toma y aplica lo que quiere, puede, etcétera. Sí, tal cual, porque es como todo. Hoy en día muchas empresas te pueden decir yo trabajo bajo la regla del Scrum, pero vos después te fijas y esa empresa en realidad no hace una retro, no hace una planning, no sigue los pasos netamente del Scrum, sino que va tomando cositas. Bueno, el PMBOK hace como un poco de eso. Te marca la gestión completa total, tomando las cositas que considera que son necesarias. Después una empresa por ahí agarra el PMBOK y te aplica la mitad. Pero bueno, lo Sí, toman de guía para todo. claro, o sea, yo viendo esto que veo que es bastante detallado y todo eso, digo, no sé cuántas empresas, por lo menos acá en Argentina, pueden aplicar eso. Yo no sé, una pyme de 50 personas o menos, no sé si puede aplicar esto o es demasiado ya. No en su totalidad, o sea, no, yo creo que una pyme de 50 personas igual no se casa con ningún tipo de metodología ni con ningún tipo de análisis. Pero si vos lo mirás desde el lado de afuera, a nivel empresa, ponele, la comunicación quizás no le importa. Los recursos son necesarios para saber cuánto gasto le van a requerir esas personas o cuántas horas hombre o si necesita contratar nuevas personas por fuera porque no le alcanza su personal. La calidad, sabes que si no vende un producto que sea digno a lo que está esperando el cliente o a lo que está esperando su público objetivo, va a ser una pérdida de plata. Entonces, la calidad la tiene que tener en cuenta. El costo siempre es evaluable previamente porque vos no podés arrancar un proyecto sin tener aunque sea una mínima idea de si lo podés costear. Todos podemos planificar muchas cosas. El tiempo también te define cuánto tiempo vas a tardar vos en sacar un producto al mercado o en ofrecerle un producto a tus clientes, obviamente siempre dependiendo qué tipo de empresa seas, pero aplica igual a todas. Y también cuánto tiempo tenés ocupados esos recursos, porque las empresas que son pequeñas cuentan con poca gente que cumple pocas tareas y por ahí hacen un outsourcing de contratar
3 personas para ocupar este puesto y saben que son por N cantidad de meses y que le generan N cantidad de gastos. El alcance es lo mismo, porque tienen que saber qué de todo ese proyecto va a ir un MVP y qué de todo ese proyecto va a ir a una versión final. ¿Qué es lo mínimo que ellos pueden presentar de esto para evaluar si su proyecto es viable y qué no? Bueno, la integración claramente porque todo esto termina siendo un documento que una empresa arma a la hora de gestionar un proyecto. Los riesgos puede que no lo evalúen a un nivel de aplicar metodologías, en el sentido de no se toman el tiempo de hacer un análisis profundo y de aplicar distintos enmarques para ver qué tipo de riesgos puede conllevar ese proyecto. Sí evalúan por encima qué puede salir mal y qué puede salir bien. Por lo mismo que todo, implica un costo o implica un tiempo y les hace un daño o les hace una suma dependiendo de qué manera eso se gestione. Las adquisiciones lo mismo, porque si requieren un servidor, una VM, o inclusive cosas físicas. Yo estoy hablando desde el lado del sistema, pero si tenés un proyecto de vender helado vas a requerir camionetitas. Bueno, las camionetas también son una compra, esa compra es plata, esa plata sale de la empresa. Y los interesados siempre, porque así como les digo que cada proyecto parte de la necesidad de un cliente y de lo que uno puede brindar del otro lado, también tenés que saber qué espera esa gente, qué podés usar para su favor, qué podés meter en este, no sé, yo trabajo en una empresa que vende productos. Uno escucha todo el tiempo cuáles son las quejas de la gente, cuáles son las cosas que no le gustan, las cosas que creen que están bien y que creen que están mal, y en relación a todo eso se intenta hacer un balance para que el cliente esté contento y que si vos le ofreces un producto nuevo, una plataforma nueva, una app de fidelización de puntos, el cliente reciba algo que espera y que eso le genere una suerte de hype positivo. La mayoría de estas cosas siempre se aplican, seas una pyme de 20 o una pyme de 50 personas o una multiempresa. A mayor o a menor escala en realidad es lo que cambia y como mucho se pueden saltar 2. El resto son muy necesarias a la hora de encarar sobre todo un proyecto grande. Genial, profe. Bueno. Manejo de los tiempos. Dentro del lado del PMI, analiza o organiza qué es el tipo de trabajo que se va a hacer durante X cantidad de tiempo, en cada fase, como lo llaman ellos. Y por otro lado, también evalúan las aprobaciones de los cambios, o sea, si eso agranda o achica el tiempo en el que uno está trabajando, si el proceso se puede estirar, el proyecto se puede estirar o se puede acortar. Todo eso lo tienen bastante atentos desde el lado de que contemplan que puede haber un error, contemplan que puede haber un problema, contemplan que puede haber pasado cualquier cosa, pero para ellos es un cambio a nivel de duración proyecto. No lo ven como desde el lado del Scrum, que tipo van haciendo adaptaciones y pequeñas iteraciones, sino que es, bueno, acá hubo un error, esto demanda una semana más, bueno, le sumamos una semana más de desarrollo al proyecto. En cambio, Scrum lo que hace es evaluar cuántas cosas puede meter en el tiempo que decidió de sprint, supongamos, como digo yo siempre, normalmente son 2 semanas, se fija cuántas cosas pueden entrar dentro de esas 2 semanas, y a su vez, ponele, va evaluando. Si puso 5 tareas para esa semana y la persona terminó 3, se fija cuál era la cantidad y la calidad de esas tareas, y en relación a esas tareas, quizás en el sprint siguiente le pone 4. Y evalúa si esas 4 cumplen con requisitos como las anteriores y si llega a 3 o si llega a 4. Ahí se va haciendo como una medida de si te están sobreasignando a vos, o a vos como desarrollador, amigo, a cualquier empleado, si te están sobreasignando de tareas, si el empleado está subestimando una tarea, si el empleado demora más de lo que debería en una tarea. Lo que te permite precisamente el Scrum en general es eso, es ir evaluando iteración a iteración distintos aspectos, tanto del empleado como de los mismos procesos del proyecto. Lauti, ¿querías decir algo? Tenés el mic abierto. No, nada, perdón. No pasa nada. Bueno, dentro del manejo del alcance, desde el lado del PMI se hace todo un detalle, como hablábamos en su momento de cascada, donde vas armando en la fase de planificación todo lo que sería el listado de las cuestiones que van a estar ligadas a este alcance, hasta dónde llega, y después, a medida que eso va sucediendo, que va creciendo, que va pasando, uno va como midiendo eso con ciertas métricas
y a su vez va como validando cuánto tiene que ir comunicando o cuánto tiene que ir viendo para cada sector de personas que están trabajando adentro de esto. Nadie, el naranja se quedó re mirando. Chicos, ¿alguien tiene el mic abierto? A ver. Ahí lo silencié. Bueno, el Scrum ya sabemos que al principio tenemos un backlog inicial de funcionalidades que se van iterando, que todos sabemos que puede haber ciertos tipos de cambios que afecten tanto al producto, a los usuarios. También se habla mucho de involucrar a los mandos más altos, bueno, en este caso habla del dueño del producto, por ejemplo, y se tiene en cuenta que el cliente o la persona que va a estar evaluando, en este caso el dueño del producto, por ejemplo, primero puede ir cambiando ciertas definiciones, es decir, al principio pide una cosa y cuando ve un avance de eso coincide en que eso no es lo que esperaba mentalmente o lo que imaginó y itera con un cambio sobre eso, y sino que también pueden ir surgiendo cosas nuevas a lo largo del desarrollo, nuevos intereses, nuevas tecnologías o lo que sea, y el dueño del proyecto puede pedir también que se prioricen ciertas cosas o se agreguen dentro de lo que teníamos a la vista. Bueno, dentro de los costos, el PMI tiene la gestión de costos de proyectos, hay contratos para los proveedores, eso es más o menos como les dije anteriormente, hay que tener en cuenta qué vamos a contratar y cuánto sale cada cosa, pero no incluye los mecanismos entre sí. Porque los mecanismos son considerados como gastos extra, no son cuestiones netamente del proyecto. Bueno, dentro de lo que es ágiles en general no hay manejos de costos, o sea, los manejos de costos son medio como iterativos, uno tiene quizás un presupuesto o una idea, pero no tiene un costo cerrado a la hora de iniciar un proyecto totalmente fijo. Normalmente queda todo sujeto a cambios, entonces es un poquito más difícil. Bueno, dentro del manejo de la calidad, como hablábamos, tiene una unidad puntual que define lo que es calidad, procesos, herramientas, gráficos, indicadores. Va midiendo constantemente para asegurar que lo que está haciendo cumple con calidad y cumple también con el control de calidad que van ejerciendo constantemente en loop, como hablamos previamente. La calidad en Scrum está siempre implícitamente porque tenés un Scrum que te está revisando, tenés dentro de las tareas ciertas aceptaciones de esa tarea para que se considere que cumple con los criterios de aceptación. Y a su vez también la iteración constante hace que haya un ida y vuelta con una evaluación constante para asegurarnos de que cumple con calidad la entrega que estamos dando en ese sprint. Después, trabajo en equipo de comunicación. Dentro del lado de PMI tenemos procesos que van detallando la planificación de la obtención de recursos humanos. Esto es lo que hablamos antes de hay que capacitar al personal, hay que evaluarlo al final del proyecto, hay que tener técnicas de gestión de personal y de equipos, porque uno valida cuánta gente necesita, qué personas. Por otro lado, también tiene mucho en cuenta PMI lo que es el conocimiento que tiene una persona, si tiene la capacidad requerida para ese proyecto, si hay que capacitarla por fuera, si hay que contratar a una persona que tenga capacidades distintas a las personas con las que trabajamos normalmente, etcétera. Se trata todo el tiempo dentro de la fase final, sobre todo, pero todo el tiempo de ir evaluando, entre comillas, cuál es el proceso que van surgiendo las personas que están dentro del proyecto, y al final todos los participantes implican fortalezas, cuestiones que vean como oportunidad de mejora, bueno, y acciones preventivas y correctivas también, que eso va mucho de la posibilidad de prevenir errores en relación a sucesos que ya pasaron, es decir, evalúa sucesos que ya se ejecutaron para poder plantear cuestiones que pueden llegar a surgir a futuro y correctivas desde el lado de las veces que surgió un problema on demand y supieron solucionarlo en relación o a experiencia anterior o a decisiones propias. Bueno, dentro de Scrum tenemos normativa, gestión de equipos, siempre se maneja de una misma manera y todo lo que es el trabajo en equipo y la comunicación está como muy sobrescrito.
Se sabe qué espera cada uno del otro, se sabe de qué manera se maneja un equipo y también se sabe cuál es el rol del Scrum Master en caso de que haya un Scrum Master en el equipo. Si no, PM o PO, dependiendo de cuántos roles tenga cada empresa, que eso, ahí vamos de vuelta también, depende de si es una pyme de 30 personas o una multinacional. Pero bueno, básicamente las bases son siempre las mismas, a mayor o menor personal. Scrum no cambia en ese aspecto. Después, normativas de Scrum sobre la gestión de equipos. Bueno, se trata primero de que sea grupo pequeño, como dice ahí, de entre 5 a 9 personas. Facilita la formación del equipo por ser un grupo reducido. No solo eso, sino que la comunicación constantemente es entre todos. O sea, uno cuando trabaja en entornos ágiles, sobre todo en entornos de Scrum, está en constante comunicación, más allá de lo que hablábamos la clase pasada, de lo del tema de trabajar en un Git, de trabajar en simultáneo, de poder comunicarte, de pedir, de poder contar con tu compañero y demás. Son personas que todo el tiempo tienen que tener la visibilidad de lo que está haciendo el otro, y por otro lado también tienen que poder contar con la otra persona en caso de necesitarla. Cuanto más pequeño es un grupo, más fácil es de controlar también y más fácil es de monitorear, por lo cual se hacen células chiquitas. Después, la reunión diaria y las revisiones que facilitan la interacción es la daily que solemos tener la mayoría. Se suele recomendar que las dailies sean de no más de media hora. Lo ideal sería 15 minutos, pero bueno, se entiende que por un lado, no en todos lados aplican la metodología Scrum al 100%, al punto de tener una reunión donde cada persona plantee en qué está o en qué avanzó y listo, sino que muchas veces quizás tenés como un poco el backlog ese de qué hiciste ayer, hasta dónde avanzaste, cómo está esto, y se va haciendo como una cadena que quizás hace que las reuniones no sean tan prácticas y tan interactivas como plantea la metodología. Después, dentro del tablero de actividades, siempre tenés, bueno, la posibilidad de, obviamente a vos te dan tareas, las tareas se priorizan, vos dentro de esas tareas podés ir eligiendo cómo vas gestionando tu trabajo, dejando documentados avances y bueno, como hablábamos antes también, poder tener una visión de en qué está el otro, en qué estás vos, qué te falta, cuánto tiempo tenés. También podés imputar las horas en muchos tableros dependiendo de qué tablero uses. Entonces eso también está bueno como para el control de uno. Y bueno, como dice ahí también, cuándo cumple y cuándo no, porque también los tableros se usan mucho para monitorear empleados, se usa mucho también como medición ver cuántas tareas le quedan pendientes. Lo ideal sería que al cierre de cada sprint todos tengamos las tareas totalmente cerradas, pero muchas veces pasa que surgen cosas que van como desvirtuando un poco el sprint desde el punto de que por ahí lo iniciaste con 5 tareas, surgieron cosas en el medio y terminaste teniendo 8 y de las 5 que tenías pactadas, 2 no las llegaste ni a tomar directamente y bueno, suele impactar de forma negativa eso. La idea es que en una buena organización que se maneje realmente de forma ágil, cuando vea que hay imprevistos o que hay cuestiones que se agregan, hay tareas que se tienen que sacar, precisamente para que no afecte al monitoreo de cada persona. Bueno, después la retro se hace normalmente al final, donde más allá de que se propongan mejoras y que ayude a la autogestión y bla, uno también, tal cual como dice, se mira hacia atrás, intenta entender en qué falló, que no, se habla mucho de por qué no se cerró cierta tarea o por qué sí, cuál fue lo positivo de esto y cuál de las cuestiones podrían haber estado mejores. También se ve mucho en qué está fallando un empleado, como dije hoy temprano, si subestima una tarea o si sobreestima una tarea, cuánto tiempo le llevan ciertas cosas, hacer hincapié a esa persona también en el caso de que no esté cumpliendo, ver por qué, tratar de ayudarla o de mejorar. Es un momento de evaluación completa de personas, de tareas, de procesos, etcétera, donde se valida un end-to-end de lo que, bueno, pasó en ese sprint. Después, el impacto de la implementación en la organización. Nuevos roles, bueno, esto es lo que les decía hoy, que por ahí si no tenés una persona con el perfil necesario, optás por capacitar o por contratar nuevo personal, y ese nuevo personal puede ser personal de planta permanente o puede ser personal por outsourcing, que contratás por un periodo de tiempo limitado y fijo si ya sabes cuánto te va a tardar un proyecto o cuánto es esa necesidad. Porque también algo que hay que tener en cuenta es que un proyecto nuevo, por ejemplo, requiere de N cantidad de roles,
pero no todos los roles que nosotros vamos a involucrar en ese proyecto van a estar de principio a fin del proyecto. Y por otro lado, más allá de que no estén de principio a fin del proyecto, quizás no tienen una carga horaria total. O sea, por ahí si vos tenés, no sé, un PM o un Scrum Master, el Scrum Master o el PM no están todo el día abocados a este solo proyecto. Entonces, bueno, ahí en caso de que no lo tengas, podés contratar uno por fuera con menor carga horaria o podés tener uno, pero dividirlo en 2 proyectos al mismo tiempo y sabes que una persona está asignada a 2 espacios. Esas son como cuestiones que uno va teniendo en cuenta dependiendo de cómo está organizada cada empresa. Después, nuevas actividades o entregables de gestión es cuando uno intenta que los empleados, entre comillas, entiendan que cada cosa que están entregando tiene un valor, va de la mano de la calidad y por otro lado va de la mano de tener las normas necesarias para ajustarse a esa calidad, tanto a la hora del desarrollo como bueno, a la hora de los conocimientos. Son cosas que son necesarias interactuando entre sí para que bueno, el entregable sea un entregable de valor y por otro lado que la persona que lo está trabajando entienda realmente qué se espera de lo que está haciendo y que cumpla con lo que se espera del otro lado. Bueno, el RACI Model es una matriz que se aplica, bueno, en este caso dice impacto de su implementación en la organización. Esta matriz lo que hace básicamente es asignar o designar roles a cada una de las personas que están incluidas adentro de este proyecto. El responsable es la persona que tiene que llevar a cabo cierta tarea. El accountable es el auditor, que es la persona que va a estar evaluando que esa tarea cumpla con lo que se está esperando de ella. El consultant suele ser un consultor o un especialista que suele tener información que puede contribuir al desarrollo de cierta tarea o de tener una tarea que vaya en conjunto con esa y que tenga que aportar de su parte. Y el informe es la persona a la que uno tiene que estar manteniendo al tanto de el desarrollo de esas tareas. Básicamente organiza las tareas y los roles, para que queden claros, porque eso no está anotado en ningún lado, más que nada para que les quede por si puede ser pregunta de parcial. Bueno, después, dedicar tiempo a la planificación, monitoreo y control. Si tenés un grupo de gente, básicamente, que no tiene organizado su manera de trabajo, su planificación, su organización y demás, siempre hablamos de que eso puede generar una pérdida grande de dinero por la pérdida grande de tiempo en la que puede llegar a desembocar. Cuando no hay una buena organización de tareas o no sé, quizás hay personas que no entienden cómo manejarse, a veces eligen directamente no acotarse a metodologías, tanto metodologías ágiles como metodologías como, no sé, como los Kanban, por ejemplo. Cuando no tienen un orden o nos vienen acostumbrados a trabajar de esa manera, desde el lado de afuera sienten que quizás es una pérdida de tiempo trabajar de forma organizacional, pero en realidad cuando uno se acostumbra a trabajar de esta manera, desde el lado de afuera termina viendo que en realidad trabajar sin una planificación o sin una organización es lo que realmente te genera una pérdida de tiempo. Porque genera un retrabajo y una desconexión que hace que a la larga las tareas organizadas que uno podía hacer en una semana, por poner un tiempo ridículo, terminan llevando 2 precisamente por no tener esta organización. Y quizás esa organización te llevaba un día de trabajo. Entonces, bueno, mucha gente tiene como el prejuicio de que las metodologías no sirven, pero realmente si lo miramos desde el lado de que nos sirve a nosotros como un caminito que seguir, siempre va a ser útil porque facilita nuestro trabajo y facilita la lectura de la persona que está arriba. Entonces, ya desde ese lado, bueno, para la empresa ni hablar, pero ya desde ese lado es una cuestión bastante útil y bastante necesaria. Por otro lado, el monitoreo y control, bueno, esto es lo que les decía hoy, que la visualización del avance suele ser resistencia al cambio. Hay mucha gente que no está de acuerdo o no está a gusto con el hecho de, bueno, principalmente la carga de las horas, pero eso lo vamos a dejar para un disclaimer de otro día, sino como el avance, bueno, como dice literalmente el avance de las actividades como tal o el avance de las tareas. Mucha gente no se siente cómoda tampoco trabajando de esa manera, precisamente porque toma el control como algo netamente malo
o como algo distinto a lo que no está acostumbrado. Pero bueno, la realidad es que también es algo necesario. No está bueno a veces, quizás el hecho de estar constantemente, depende de dónde trabajes, a veces pasa que estás con 5 tareas al mismo tiempo y tenés una persona respirándote en la nuca, apurándote, y eso no está tan bueno porque esa persona sabe dónde estás. O quizás también pasa que estás tapado de trabajo y te vienen a reclamar que no acomodaste tus tareas o que no cargaste tus horas o que no tenés el tablero en condiciones. Y quizás, no sé, te surgieron 2 incidentes porque se estaba prendiendo fuego algo y no tuviste tiempo de ponerte con el tablero. Entonces, hay como muchas cuestiones que pueden hacer que uno esté en contra de este monitoreo. Pero bueno, es parte de la actualidad también y todos sabemos que en la mayoría de los lugares hoy en día, hasta los más arcaicos, se trabaja con tableros. Por otro lado, dedicar tiempo a la generación de reportes. Puede ser considerado una pérdida de tiempo, hay que comunicar claramente cuál es el fin de cada uno, etc. En muchos lugares creen que generar reportes de datos es literalmente una pérdida de tiempo porque te lo expresan de esa manera. Pero hay una realidad y es que las empresas grandes tienen un perfil que se dedica exclusivamente a generar estos reportes para los altos mandos de la empresa, precisamente porque, como dice acá, toma de decisiones de la gerencia, cuestiones importantes. La mayoría de las empresas cuentan como con mucha información almacenada que a fin de cuentas no se termina usando para nada. Y en realidad es de la cura de esa información que terminan sacando cuestiones buenas como para mejorar como empresa o como para evaluar un producto o como para saber si una plataforma tuvo o no el impacto. Por ejemplo, en marketing se puede medir desde el alcance de una publicación, las visualizaciones, la cantidad de repercusiones que tuvo. No sé, en el ejemplo de YouTube, por ejemplo, que es lo que más se me ocurre ahora, se evalúa prácticamente cuánto tiempo permanece la persona en la visualización del video, se evalúa en qué momento la persona dejó de ver el video, o sea, se contabiliza el minuto, y también se evalúa si la persona ve el video con o sin sonido. Todas esas cuestiones hacen que, al ser evaluadas, a la empresa que está presentando esos videos le sirva para saber si el contenido está generando el efecto que se requiere o no. Puse YouTube, por ejemplo, porque tanto YouTube como TikTok sé que la mayoría hoy en día consumimos esas cosas. Entonces, es como que lo mismo pasa con los Reels, o sea, desde el lado de Instagram no se mide tanto la permanencia, pero sí si mirás el Reel con sonido o sin sonido, y sí si lo terminaste de ver o no. No importa si te fuiste a los 30 segundos o si te fuiste a 3 segundos antes que termine, pero sí validan mucho esas cosas. Entonces, si vos haces un video donde te estás dando cuenta que a mitad del video estás hablando de un tema que genera que la gente se vaya en ese mismo punto, vos ya tomás eso de referencia para saber que eso es algo en lo que no tenés que enfocarte porque a tu público objetivo no le interesa. Bueno, a nivel grande, a nivel empresa, desde un producto hasta una aplicación, es exactamente lo mismo. Validan cuántas personas interactúan, cuántas personas se quedan, cuántas personas invierten. No sé, si lanzan una publicidad, cuántas personas desde esa publicidad decidieron convertirse en clientes de la empresa o hacer la compra de un producto o se suscribieron a un newsletter. Hay un montón de cosas que salen 100% de esta información. Entonces, los dashboards estos son 100% claves a la hora de plantear el crecimiento o no de una empresa, porque también se evalúa lo malo, no solo lo bueno. O sea, si a una empresa le está yendo mal a nivel de venta de un producto, lo vas a ver mediante el dashboard ese. Si a vos como empleada de una empresa, empleado, ponele que vos vendés productos en línea, tenés una franquicia de algo, vos desde ese dashboard vas a poder ir evaluando cuánto vendiste en tu franquicia. Y ahí, en base a eso, es que puedes evaluar si te está yendo bien o no. Bueno, pienses en la situación de vida que pienses, menos, no sé, no se me ocurre algo, menos si sos un empleado de sistemas, básicamente, porque no te vas a poder medir a vos mismo, pero quizás sí podés medir una aplicación o un proyecto que realizaste vos. Yo tengo un dashboard de métricas, por ejemplo, de un bot que hice y que se está usando para ver cuánta gente lo usa, qué puntúan como correcto y qué no, qué les gusta de la interacción y qué no, cuáles son los temas más hablados. Todas esas cosas siempre salen de un dashboard. Entonces, es muy importante el dashboard, la generación de reportes y los informes en todo lo que es gestión de proyectos.
Por otro lado, mantener indicadores de progreso. Hoy les hablaba de los KPI, los OKR. Bueno, acá dice que una idea común de los que trabajan en pequeñas actividades es que se pueda compensar los atrasos con un poco más de esfuerzo, horas extra, etcétera. Cuando los desvíos son de semanas, los indicadores resaltarán la dificultad de hacer esto. ¿A qué vamos con esto? Es muy común que, bueno, también pasan los sprints, pero es muy común que cuando uno tiene un trabajo constante y el trabajo viene mal de arriba, porque pasa muchas veces que no siempre el error es del empleado, no siempre el empleado es lento, no siempre el empleado no cumple, sino que, vieron el dicho, mucho abarca, poco aprieta. Hay muchas empresas que quizás toman mucho trabajo, sobre todo consultoras, por no querer perder un proyecto, terminan agarrando un trabajo con una cantidad de equipo que es irrealizable, pero con tal de sacarle el máximo provecho a ese producto, lo manejan de esa forma. Y acá pasa puntualmente que si vos tenés, no sé, un trabajo que requiere un sobreesfuerzo de 2 horas todos los días, quizás tenés empleados dispuestos a quedarse 2 horas todos los días. Es muy difícil que tengas un equipo de 9, que los 9 se quieran quedar 2 horas extra todos los días. Pero bueno, en el hipotético caso de que lo tengas, si a vos en ese proceso que está mal evaluado desde arriba se te complica algo, ese desvío, como dice acá, puede ser de una semana y esa semana no la podés cubrir con horas extra o con gente. Entonces es muy importante tener un indicador de progreso para ser realista de cómo estamos avanzando dentro del tiempo estipulado, sabiendo que los empleados tienen 8 horas diarias en el mejor de los casos, ir viendo hacia dónde está yendo, cuánto está demorando y cómo se está desenvolviendo ese proceso. Bueno, por otro lado, hacer público el estado del proyecto. El equipo en sí puede sentir la necesidad de no mostrar su avance, en particular si es negativo. El estado del proyecto siempre tiene que estar claro y ser transparente, tanto para la gerencia como para un potencial cliente o lo que sea. Es muy importante que uno tenga en claro dónde está parado y que lo pueda transmitir. Yo creo que sobre todo si es negativo, más allá de que el equipo no lo quiera mostrar, porque es importante demostrar a dónde estamos parados. O sea, si nosotros no demostramos como proyecto en qué punto del desarrollo o del avance nos encontramos y hacemos de cuenta que está todo bien, como pasa en muchos lados, se hacen cuellos de botella donde después, como hablábamos antes, empiezan a faltar cada vez más horas y la meta empieza a estar cada vez más lejos. Porque uno dijo, sí, estamos bien, pero en realidad estás un sprint atrasado y ese sprint te genera más errores en el siguiente y es una cadena de desastre donde después en muchas empresas, al no poder decir, che, nos trabamos en esto o esto salió mal o hubo un problema con un proveedor o lo que sea, se termina exigiendo o esperando más a los empleados y terminan en el típico burnout, como se dice básicamente, porque no, porque algo falló y muchas veces no depende de ellos también. O sea, uno puede, de por sí uno puede tener equivocaciones porque somos humanos trabajando, pero si el avance no fue lo suficiente en relación a lo que espera, uno muchas veces siente vergüenza de decir, che, pero llegué hasta acá o esto no lo logré. Bueno, es importante siempre tener un justificativo de por qué no lo lograste. Obviamente si estás en tu horario de trabajo o tomando mate y abanicándote, bueno, ahí es un poquito más difícil de justificar. Pero mientras vos tengas una justificación de por qué no pudiste avanzar, sea porque algo se rompió, porque algo falló, porque algo faltó, es importante siempre transmitir eso, más temprano que tarde, diría yo. Por otro lado, mostrar los problemas y riesgos que se tienen. El equipo tampoco suele notarse proclive a mostrar inicialmente los riesgos que existen y los problemas imprevistos que surgen. Si un proyecto no tiene tratamiento de los riesgos, lo más probable es que luego tenga problemas que podrían haber sido evitados o mitigados. Bueno, esto se mezcla un poco con lo que hablamos antes, desde el lado de que existe esta cadena de imprevistos que a un imprevisto no solucionado se terminan sumando 3 o 4 más y se vuelve una cadena de problemas. Y por otro lado, los voy a remontar un poco a cuando veíamos qué pasaba cuando en cascada nosotros arrastrábamos un error durante mucho tiempo y lo tomábamos al final. Perdés tiempo, perdés plata y probablemente el problema sea más grande de lo que podría haber sido antes. Bueno, acá es eso, se trata de ir validando y evaluando constantemente qué problemas surgen
y sobre todo corrigiéndolos o mitigándolos también, precisamente para que después no tengas toda esa bola de problemas gigante que te termine llevando más tiempo de lo que te debería haber llevado si lo hubieses corregido en un momento. Bueno, no estar acostumbrado a trabajar en equipo. Suele ser necesario realizar actividades de equipo para tratar grandes grupos que solían trabajar aislados. El logro de trabajar en equipo es algo que no se obtendrá en el momento inicial, sino que se logrará iniciado el proyecto. Cuanto antes se logre, los resultados más efectivos se obtendrán más rápidamente. Teoría, pero ¿a qué vamos particularmente con esto? Bueno, también va de la mano con la falta de comunicación que tenemos abajo. Hoy más temprano les decía que si no sabemos integrarnos o trabajar en sinergia con la gente que comparte una célula con nosotros, a veces es muy difícil que podamos avanzar o es muy difícil que no compliquemos al resto. Hoy en día, teniendo en cuenta la inteligencia artificial y los requerimientos del mercado como tal, lo que son llamadas soft skills o habilidades blandas, son cosas que son muy importantes para el desarrollo de un proyecto y el desarrollo profesional de uno mismo. Entonces, tanto la comunicación en general, más allá de que en este lado hable más del hecho de que si nosotros estamos generando un cambio que afecta a otra persona negativamente o afecta positivamente, lo comuniquemos. La comunicación en general, en cualquier tipo de trabajo hoy en día, el poder hablar a tiempo, el poder levantar la mano, el poder comunicarse de forma asertiva, el poder expresar cuando algo está bien o cuando algo está mal, es la clave de que un proyecto salga realmente de forma correcta. Porque cuando esas habilidades blandas faltan en un grupo de trabajo, se nota muchísimo. Hay personas que tienden a acaparar tareas y no las solucionan, las dejan, toman otras y después vos por ahí tomás una tarea que cuelga de algo de esa persona y te das cuenta que no estaba hecho o que lo hizo mal y lo dejó flotando. A veces por no pedir ayuda, muchas personas pecan de vergüenza y terminan generando un problema muy grande. A veces no piden ayuda por no saber comunicarse, no por no querer pedir ayuda como tal, sino porque sienten quizás que no, si digo esto, si hago esto, si hago lo otro. Pero bueno, también muchas empresas, las corpos más grandes, suelen realizar actividades recreativas, algunas días de campo o cosas de ese estilo, algunas otras hacen quizás brainstormings o cuestiones más relacionadas a los temas que se trabajan, no sé, por ejemplo, si trabajas en una prepaga y manejas temas de salud en puntual, no sé, una prepaga tiene 1.000.000 de áreas adentro, pero ponele que no trabajas en sistemas, ponele que trabajas en gestión de pacientes difíciles, hacen un brainstorming de ideas para ver cómo se pueden mejorar las cosas, cómo se puede mejorar el proceso en el cual atienden a esos pacientes o gestionan, no sé, traslados, por ejemplo. Entonces la idea de ese brainstorming y de ese momento de comunicación con el resto hace que uno sí o sí tenga una cadena, digamos, de interacción con los demás, que uno se conozca mejor, que uno vea cómo piensa uno, cómo piensa el otro y que eso sea adaptado productivamente al trabajo de la diaria. Más allá de que muchas veces de esas actividades salen ideas que son tomadas para el desarrollo de ciertos tipos de proyectos a futuro. Por ejemplo, nosotros en algún momento nos pusieron una actividad de este tipo como para tener mayor sinergia, porque lógicamente sistemas muchas veces trabaja bastante más separado del resto de las áreas de lo que les gustaría a la empresa en general. Y nos hicieron una actividad donde había que, no sé, en una mesa gigante, nos daban unas cajas con elementos y tenías que hacer que un autito que arrancaba en el grupo 1 terminara en el grupo 9. Pero a su vez, cada uno de estos grupos, o lógicamente éramos 9 grupos, cada uno de estos 9 grupos tenía un listado de condiciones con las que el trayecto de su autito tenía que cumplir. Por ejemplo, no sé, vos tenías una caja de piezas y te ponía que tuviera que tener 5 palitos, que tuviera que tener algo que lo frenara, que tuviera que tener algo que lo impactara, etc. Entonces, para resumir, ibas armando una suerte de camino
por la que el autito iba impulsado, no sé, por ejemplo, nosotros armamos una parte que era un Shenga y cuando el Shenga se caía, un Shenga no, un dominó, cuando el dominó se caía, impulsaba el autito y el autito arrancaba, porque justo nos tocó ser el 1. Pero a su vez tenías que hablar con el de al lado, porque el de al lado en su momento tenía como un inicio distinto, entonces vos tenías que ver cómo comunicabas tu parte del proyecto, perdón. Estoy tomando mate, de hecho, porque todavía sigo medio ahogada. Vos tenías que ver cómo comunicabas tu parte del proyecto con la parte que le correspondía al otro. Entonces, la habilidad de interacción y de ideación, tanto con tu equipo, porque éramos 5 o 6 personas por equipo, más con los 5 o 6 que tenías al lado, congeniar y demás, por un lado hacía que te conozcas con gente con la que quizás no habías hablado en tu vida, y por otro lado también el intercambio de ideas constante, de ver quién piensa como vos, quién no, qué puedes aprender de este, qué puedes aprender del otro. Y todas las personas de los equipos habíamos sido asignadas de forma aleatoria. Te daban una pulsera con un color y bueno, los 5 que tenían este color iban al grupo 1, los 5 al grupo 2 y así. Entonces, bueno, esa es la que se me ocurre ahora de ejemplo porque fue la última que tuve, pero normalmente se hacen muchas tareas para fomentar el trabajo en equipo, porque por más de que hoy en día lo veamos como una cuestión básica, es algo que a la gente le cuesta mucho, porque la persona tiende a trabajar en forma solitaria o a trabajar en forma más ermitaña, llamémoslo, con un sentido de aislación bastante grande. Entonces, bueno, las empresas en general intentan que uno se integre a la fuerza. Sí, Fede. Sí, profe, dos preguntas rápidas. ¿Estas actividades se suelen hacer solamente, son distintos grupos dentro de una misma área de una empresa, por ejemplo, sistemas, o son las distintas áreas, No, contabilidad, etcétera? normalmente tenés dos tipos de actividades. Primero hay algunas que se usan para integrar el equipo, que se hacen sí dentro de una misma área, como dije antes, por ahí, no sé, un brainstorming para la resolución de un problema en puntual de una área, o, no sé, quizás el área tiene que presentar un proceso de mejora a la gerencia, entonces ahí también se juntan y hacen alguna actividad guiada para que todos interactúen con todos y que a su vez, no sé, vayan completando la idea por partes. Se hacen muchas actividades a nivel grupo como para fortalecer esa célula como tal, así como también se hacen los intercelulares, como el que les comenté recién. Por ejemplo, que éramos 9 grupos, era toda la empresa. O sea, yo estaba, no sé, con uno de marketing, uno de administración comercial, uno de ventas. O sea, la idea era que todas las personas que coexisten en un mismo espacio se conozcan un poco más entre sí y también, bueno, poder aprender un poco de personas diferentes. Y la otra pregunta era por el tema del teletrabajo, digamos, ¿cómo esto es medianamente compatible con si tal vez la gran mayoría del área de sistemas de una empresa o buena parte de los trabajadores de una empresa trabajan solos en la casa? Bueno, hoy en día igual, si bien la tendencia de las empresas está haciendo a, a intentar que la gente vuelva un poco más a la presencialidad, no va tanto por el lado del trabajo en equipo, sino más quizás por el lado de control o monitoreo de cada empleado, por el hecho de que, bueno, todos sabemos que mediante el teletrabajo es un poco más complejo saber si una persona está trabajando todo el día o no, y lamentablemente, nos guste o no, a las empresas les interesa que seamos un 1000% productivos. Muchas empresas organizan o juntadas por fuera, más allá del teletrabajo. Por ejemplo, yo trabajé en una empresa en la que trabajaba 100% teletrabajo y sin embargo 2 veces al año íbamos a la oficina. La oficina estaba vacía todo el año, pero 2 veces al año iba todo el área de sistemas a la oficina. Y por ejemplo, hacían un asado. Entonces esas 2 horas que se hacía el asado, nosotros nos quedábamos, o sea, nos hacían como interactuar entre nosotros. Por ahí hacían una suerte de juego con papeles, donde, no sé, hablabas de tu perfil profesional. La mayoría de las charlas en ese caso eran sobre sistemas o resaltar cosas positivas o a mejorar del otro, como una suerte de feedback, ponele. Pero del lado de la presencialidad, eso. Y desde el lado de la virtualidad, netamente, o sea, los que no hacen ir nunca a las personas, tenés dos cosas. Hay algunas empresas que organizan cuestiones más informales, como after laborales, tipo virtuales. Me ha pasado de estar en un after por Discord, por ejemplo, donde por ahí te dicen, bueno, hacete algo para tomar, total, terminó tu día de trabajo, podés tomarte un mate, un fernet, lo que tengas ganas, y
vamos a hacer alguna temática de juego, donde por ahí, no sé, tenés una suerte de pinturillo o algún juego así como sencillo que se pueda jugar en multiplataforma. O algunas organizan tipo torneitos literal, donde arman, no sé, equipo de 4, equipo de 5 de Counter y terminás como interactuando con esa gente a la fuerza porque empezás a jugar un juego, no sé, un squad de 5 de Fortnite, por ejemplo. Pero tenés desde cosas muy formales hasta cosas muy informales, pero siempre la empresa apuesta a la sinergia y sobre todo al hecho de que cuando estás teletrabajando, es tal cual decís vos, o sea, ves poco a las personas, hablas poco con las personas y sobre todo conoces poco a las personas. Entonces, bueno, fomentan desde ese lado distintos tipos de actividades. ¿Alguno de ustedes les pasó en algún momento, o a vos, Fede, por ejemplo, de haber tenido algún tipo de actividad así como de sinergia empresarial, sea virtual o No, presencial? a ver, sinergia empresarial no, porque no estoy trabajando en el rubro todavía. Pero bueno, con los compañeros me pasan distintas materias con los trabajos en grupo que, bueno, no los conozco personalmente. Creo que hasta que no curse alguna materia presencial no va a pasar. Entonces, se hace un poco difícil esa cuestión, ¿viste? Uno trata de hacer llamadas, videollamadas, etcétera, para eso. Al menos Sí, yo conocer y creo saber que cómo trabajar. Ah, hay un compañero que por chat puso el tema de la luz, profe, que recién entró por eso le cortó la luz. bueno, ahí tenés. Alguien menciona que no hay problema con el chico de la luz. Todavía no descargué la, la asistencia, así que no pasa nada. Bueno, ahí Laura dice que en cuarentena tuvo after virtual. Claro, yo en cuarentena también tenía esos after virtuales, por ejemplo. Bueno, acá como dice Tiago, torneos de ping pong. Bueno, eso de que mandaban picadas y birras, a nosotros también nos ha pasado. Yo trabajé en una consultora y durante un tiempo, una vez cada 2 meses nos mandaban una caja con 2 birras y una pequeña picada y ponían fecha y hora y en ese momento nos metíamos a un Discord y bueno, tipo, era, no sé, un viernes a las 7 de la tarde, te tomabas una birra y te jugabas, no sé, una partidita de Fortnite con 2 o 3 en una sala aparte, o charlabas con mucha gente, o por ahí era literalmente un Sí, just chatting de igual Twitch. se terminó eso, no sé por qué. Porque seguimos Por, todos virtual igual. sí, pero era como, o sea, el lado de los envíos y eso y hacer esas cuestiones fue más como un incentivo a la socialización como tal, desde el punto de que ahí se suponía que no salíamos a ver a nadie. Entonces, no sé, las personas que por ahí en pandemia vivían 100% solas, estaban totalmente aisladas del mundo, de familia, de trabajo, de una facultad, de todo. Entonces, bueno, como que trataban de darte un mimo para demostrar que del otro lado había una persona acompañando. Pero bueno, no sé, yo, por ejemplo, en mi trabajo anterior, hacían torneos, en lo presencial íbamos a jugar a los karting y en lo virtual, entre comillas, teníamos torneos tipo de Counter o de otros jueguitos. Y yo trabajaba 100% remoto, o sea, toda la interacción que tenía con mis compañeros era esa. Y creo que a veces está bueno también fomentar desde ese lado, porque lográs conectar con una versión de la otra persona con la que trabajás, que por ahí en un ámbito laboral no la conoces. Hay mucha gente que, no sé cómo decirlo sin usar una mala palabra, pero es pésima trabajando, tiene malas formas, llamémosle. Y quizás afuera del ámbito empresarial es un tipazo. Entonces es como que eso te ayuda quizás o a entender o a justificar más a las personas, o también a empatizar un poco más desde un lado más humano, de decir, bueno, no sé, este tipo todos los días quiere venir a la oficina y a mí me quieren hacer venir a la oficina. Y bueno, sí, tiene 3 hijos y no tiene más ganas de estar en la casa con los hijos, lo entiendo. Son cuestiones que uno va viendo o va como aprendiendo al interactuar con personas que por ahí tienen vidas totalmente distintas a las nuestras. Y bueno, como que por ahí conocer el lado un poco más humano de esa persona también hace que en la diaria sea más sencillo el trabajo. Sobre todo porque si no somos todos máquinas. O sea, hola, necesito ayuda con esto, sí, dale, me conecto 2 minutos, veo el código con vos. Bueno, cualquier cosita avísame, dale, gracias. Fin de la interacción. Cuando tenés una mejor forma de llevarte con tu equipo o con tu entorno o con tu grupo con el que estás trabajando, porque por ahí son 25 en desarrollo, pero trabajás con 3 nada más, si lográs empatizar un poco mejor con esos 3, puedo asegurar que el trabajo fluye mucho más fácil.
Si te llevas mal, se termina convirtiendo en una tobillera y es terrible porque la tobillera de hierro termina pesando cada vez más. Parece que le vas agregando una pesa por día. Entonces, eso no está Sí, bueno. aparte cuando hay problemas es mejor estar acompañado. No solo eso. Trabajás en una empresa que de la noche a la mañana echa 500 personas, no te puedes quejar con nadie. Tener a tu compañero ahí como al lado para decir, che, ¿viste que pasó esto? Sí. Y entender que tenés personas con las que más allá de hablar de los eventos que los afectan a ustedes, también puedes hablar de cosas que son cross a la empresa o que están pasando, que también está bueno tener ese ida y vuelta o esa persona con la que tengas un buen trato. No me refiero a ser amigos, sino que me refiero a que somos todos un grupo de trabajo, estamos todos tirando para el mismo lado. La idea es que nos podamos apoyar en el entorno que tenemos y que también podamos confiar en el entorno, porque hay mucha gente que por ahí subestima a otras personas y no está bueno. En muchos lados hay muchas áreas que son recontra cerradas con gente que trabaja hace mucho tiempo y si entra el nuevo nunca va a dejar de ser el nuevo. Y el nuevo normalmente se va porque en un momento se cansa de ser el nuevo. Y como que si la empresa muchas veces no facilita esa integración o no hace que esa persona termine impactando en el grupo que ya estaba armado hace mucho tiempo, hay gente que siempre termina quedando excluida. Y no está bueno porque la empresa necesita grupos que sean útiles y si vos forjás un grupo y lo cerrás ahí, desde el lado de los empleados, porque esto no es algo que define la empresa o que define un sector. Muchas veces, muchas personas pasan mucho tiempo en un mismo espacio y el de afuera es un extraño. Si ninguna de esas personas tiene posibilidad o intenciones de integrar a esa persona que entra, esa persona no termina siendo lo productiva que necesita la empresa, precisamente porque no se siente cómoda nunca. Y por otro lado, normalmente se termina yendo. Entonces, estas actividades también suelen ayudar a la integración o onboarding de personas nuevas, a conocer al otro, a tratar de que esas personas que ingresan desde afuera no queden aisladas o no queden solas, sino que si se trabaja por silos, la persona tenga de mínima un vínculo con la persona con la que va a estar trabajando constantemente. Pero bueno, me gustaría también saber, antes de pasar a lo siguiente, si alguno más tuvo alguna experiencia de este estilo, así de que le hayan hecho alguna actividad en el trabajo diferente, ya sea que trabajen o no en sistemas, o sea, esto no es algo que se hace solo en sistemas, de hecho me ha pasado en otro tipo de puestos laborales también, pero me gustaría saber si alguno que trabaja en algún lado tuvo alguna experiencia de este estilo. Bueno, eso también. Actividades tipo ir a un escape room, un bowling, cualquier tipo de actividad recreativa que haga que uno conecte con su entorno, para mí es totalmente válida. Em, pero sí, bueno, las cenas de fin de año no sé si está en una actividad recreativa. Yo creo que depende del contexto, la gente va más a tomar y a despedir el año que en pro de vamos a interactuar. Si te llevas bien con dos, te vas a quedar bien, te vas a quedar con esos dos toda la noche. Entonces, como que a veces es útil o a veces no. El día de campo por ahí sí, porque es un poco más tranquilo. Muchas empresas, de hecho, no hacen fiesta de fin de año y hacen día de campo o día de quinta, ponele, y te vas todo el día a algún lado. Bueno, lo que comenta Luis, eso de no coincidir, es lo que decía antes, literalmente, de que a veces el no estar en contacto nunca con una persona, o mismo, no sé, si trabajás en una consultora son 20 de sistemas y por ahí te hablas con las mismas dos personas todos los días porque son las que comparten uno o dos proyectos con vos y el resto no existe. Entonces está bueno que la sinergia y la colaboración del equipo esté todo el tiempo presente y no sea solamente una cosa que pasa en situaciones esporádicas o cuando es necesario. Porque si ustedes no tienen como una actividad que los genere, que sea integradora o que haga que interactúen con esa gente, normalmente el que está en el área y no trabaja con vos flota básicamente, o sea, no lo ves, no hablas nunca. Yo voy bastante presencial a trabajar, más de lo que me gustaría inclusive, y eso me obliga, quizás no hablo con toda la empresa, pero por lo menos con el resto de los sistemas sí. Estás en un mismo lugar, comés todos juntos, tenés como ciertos horarios para ciertas cosas, entonces bueno, como que estás obligado
tengas o no ganas de tener interacción con tu equipo y de conocerlos un poco más. Y eso te ayuda también a ver quizás de otra perspectiva el perfil de cada persona. Bueno, continuemos. Dificultad de trabajar en proyectos y en el trabajo continuo que da soporte al negocio. Problemas de prioridades entre las personas que están asignadas a un proyecto y a soporte, debido a que este último puede tener una demanda variable. Esto también va de la mano de lo que yo les planteaba hoy en relación a un sprint o las adaptaciones, de que por ahí vos estás asignado a un proyecto donde tenés N cantidad de tareas y a su vez te ponen como soporte. Esperen que hay algo que no leí. Porque no me salen las notificaciones cuando estoy compartiendo y tengo la pestaña chiquita. Bueno, eso también pasa mucho ahora en relación a lo que es el mundial. Muchas empresas están haciendo o sorteos o kit mundialistas. De hecho, no sé, admiré mucho, me apareció un reel de alguien que le regalaron en el trabajo una conservadorita, trabaja en sistemas también, el algoritmo no se equivoca, una conservadora con 2 latas de cerveza, una botella de Fernet, 4 latitas de coca, una bufanda, un gorrito, un montón de cosas como súper lindas con el logo de la empresa, la conservadorita, todo súper lindo. Y ese también es un gesto que está bueno. Hay, no sé, otras empresas que tienen más días presenciales que por ahí contrataron pantallas o hicieron una logística como para que los empleados vean, no sé, el partido del lunes, por ejemplo, que es a las 2 de la tarde, lo vean adentro de la empresa todos juntos. Y por ahí les dan ese rato como para compartir ese espacio también. Yo en lo personal, el partido prefiero verlo en mi casa, pero bueno, se entiende que la idea es compartir un momento especial o un momento distinto si te toca ir ese día a la oficina, ponele. Invierten en algo que puede hacer que sus empleados pasen un buen momento. También estas cosas se dan mucho en ámbitos de personas que les interesa el bienestar de sus empleados, ¿no? Seamos realistas, hay muchas empresas que les da exactamente igual mientras cumplas y trabajes, por lo cual no tienen como tanto énfasis en las relaciones culturales que tienen ahí adentro. Hay empresas que tienen muy mal clima laboral y bueno, de hecho, no sé si sabían, pero les dejo el dato. Antes de entrar a trabajar en alguna empresa, busquen en internet, hay ciertas páginas como sectorizadas que son solo de sistemas, que tienen empresas, puestos, reviews de personas que ya trabajaron en esa empresa, donde ratean la empresa, ponen lo positivo y lo negativo de la empresa, más o menos los sueldos. Bueno, te ayuda como a dar un poco de idea si estás por entrar a una empresa, si te van a explotar mucho o si va a ser más tranqui, si te van a pagar bien o no, si se trabaja mal, etcétera. A mí por lo menos me ha servido bastante en lo personal tener esas nociones. Y cuando he entrado a un lugar que decían que me iban a explotar, efectivamente me explotaron, así que tiene mucho sentido. Bueno, continuando con esto. Bueno, esto es lo que les decía hoy, de que si una persona está trabajando en soporte y al mismo tiempo está asignada a un proyecto, el soporte muchas veces te saca mucho más tiempo que el proyecto y también te saca de foco, llamémosle, porque uno está trabajando en una tarea y cuando uno está concentrado en esa tarea y surge algo urgente que tenés que solucionar, sea en producción, o sea que hay algo que se rompió de la nada, o sea que, no sé, me pasó hoy, hicieron una migración de un servidor a otro y eso hizo que el proxy active una IP interna y me rompió todo lo que yo tenía vinculado a esa IP, esas cosas te sacan de lo que estás trabajando y te hacen poner en modo alerta a trabajar en modo rápido para solucionar esos errores. Yo hoy tendría que haber cerrado una tarea y no pude cerrar esa tarea porque estuve todo el día haciendo el soporte de la otra cosa. Yo mañana tengo que hacer una demo de esa tarea y yo no voy a poder hacer una demo de esa tarea porque no la terminé. Entonces, bueno, son esas cuestiones que en el entorno laboral hay que tener noción de qué está haciendo una persona y qué no, de qué va haciendo y qué no, qué cumple y qué no, por qué cumple y por qué no, y sobre todo tener en cuenta el soporte de las cosas, porque no es que uno terminó una tarea y nada puede fallar. A veces, por más de que seas súper preciso y súper prolijo y trabajes excelente, muchas veces un factor externo te puede destruir algo que probaste y testeaste durante un mes entero. Entonces, a veces es una lotería y la idea es que, bueno, desde el entorno en el que uno trabaja, tenga esa comprensión de que, bueno, las cosas pueden fallar y a veces no por culpa personal y, bueno, que uno va a necesitar tomar acción y perder tiempo en esas soluciones, tiempo que estaba estimado a otras cosas.
Bueno, para lograr cualquiera de estas formas de gestión se debe tener un apoyo de la gerencia, una muy buena capacitación, comunicación que se espera de cada uno y entender cuál es la motivación necesaria de la necesidad de utilizar una metodología. Como les decía hoy, ninguna empresa va a tomar una metodología a la hora de trabajar si no tienen claro para qué lo está haciendo, con qué fin, en qué le suma, en qué lo ayuda, cuáles son los beneficios que esto le está aportando a la empresa, por qué van a aportar tiempo a algo si no entienden cuáles son los beneficios de aportar ese tiempo. Entonces, bueno, va más o menos por ahí desde el lado de que la empresa siempre va a evaluar lo que sea conveniente para su bolsillo, en todos los aspectos, a nivel proyecto, como les dije más temprano, a nivel de gestión, a nivel de tecnologías, a nivel de metodologías, etcétera. La empresa siempre se va a basar en relación a su economía. Entonces, la idea es que la gerencia esté alineada con sus propias decisiones y que también los empleados estén alineados con las decisiones de la gerencia, porque cuando el empleado no está alineado con la decisión de la gerencia o con el accionar de la gerencia, también se genera ahí como un disclaimer medio raro, donde hay un ambiente donde el empleado no está del todo contento y un empleado descontento, un empleado que no está contento, es un empleado que no es 100% productivo, por lo cual la idea sería que siempre, bueno, de ahí viene un poco lo de misión, visión y valores, probablemente lo hayan escuchado en algún lado, donde se habla de qué hace la empresa, por qué lo hace y hacia dónde apunta. Siempre se trata como de que el empleado esté alineado con esos valores, con la forma de trabajar de una empresa y que esté a gusto y demás, porque bueno, mayor comodidad, mayor productividad. Así que bueno, va más o menos por ahí. ¿Les parece si hacemos 10, 15 minutitos y después vemos lo que falta y ya cortamos? Más que nada porque hablé una horita de corrido. Sí, profe, ¿cuántos minutos? ¿15? 10 o Sí, 15, profe. díganme ustedes cuánto necesitan. Para mí es lo mismo porque tengo el mate acá, me voy a ir a cargar más agua. Sí, Es lo 10 mismo, minutos, profe. sí. Bueno, volvemos Terminamos antes. 20:02. Este es el seguimiento llamado Scrum de Scrums. Por ejemplo, nosotros hoy en día somos un equipo de inteligencia artificial, un equipo de desarrollo y un equipo de infraestructura. Así como nosotros trabajamos los tres triangulados en, bueno, un agente que se está realizando ahora, pero que a su vez es un agente con código, que integra inteligencia artificial, pero al mismo tiempo tiene muchísimo desarrollo, parte desde una API, etcétera. Así como nosotros, por equipos, tenemos nuestras tareas y nuestros avances diarios, en este caso, bueno, habla de reuniones diarias entre referentes de cada equipo. En mi trabajo no se realiza diariamente, sino que se realiza lunes, miércoles y viernes, donde estos líderes, o sea, mi jefe, el jefe de infra y el jefe de desarrollo como tal, se juntan a tener reuniones de avances y también para hablar un poco de el engranaje de estas cuestiones que vamos haciendo y ver cómo tenemos que ir avanzando sincronizados todos para que nadie afecte el trabajo del otro. Bueno, el cambio más fuerte suele ser del pasaje de predictivo a adaptativo, ya que suele ser muy necesaria para el negocio la fecha fin de proyecto. El problema es que realmente en muchas ocasiones esta no puede ser estimada. Esto es real porque hoy en día muchas empresas que no aplican Scrum al 100% es precisamente porque necesitan una fecha de fin de proyecto. Nosotros no trabajamos en una metodología 100% Scrum en casi ningún lugar, precisamente porque siempre se suele entregar una fecha estimativa, a pesar de que prácticamente nunca se cumple, porque tampoco se trabaja en un cascada 100%, entregamos una fecha que aporta cierta idea al negocio o tratamos de dividir en algo llamado Qs, que son, tenés un Q1, Q2, Q3, Q4, y son las distintas etapas de los entregables de cada parte de un proyecto. Por ejemplo, en el Q1, más allá del MVP o no previamente, entregas las funcionalidades básicas que son necesarias para ver si la aplicación cumple con lo que se espera del otro lado. Y no me refiero solo al MVP, sino que es una sectorización de funcionalidades. O sea, no sé, en una primera etapa entregamos la parte más sencilla de lo que nosotros planificamos que sea futuro. En una segunda etapa le agregamos, no sé, mayor concurrencia de caudal de gente. En una tercera etapa le agregamos, no sé, que tenga un bot que pueda contestar con información en tiempo real que esté evaluando unas tablas. Y en una cuarta etapa le agregamos que pueda ejecutar acciones que hoy una persona tiene que ejecutar manualmente. Se va como desde lo más chico a lo más grande,
pero se trata de estimar aproximadamente cuánto tiempo tarda cada cubo. Por ejemplo, este proyecto que les mencionaba yo son 7 meses en teoría. Yo no sé si van a ser 7 meses, es un supuesto, pero la mayoría de las empresas te exigen que vos presentes una fecha. Entonces, bueno, por más de que la fecha al final no se cumpla o se atrase o lo que sea, la fecha tiene que seguir estando, lo cual hace que uno no se maneje 100% en una metodología Agile de ningún estilo, y menos que menos en Scrum. Bueno, hay muchas situaciones en las que el pasaje de uno a otro suele ser por partes, empezando por reuniones diarias, tomando el cronograma por sprints, etc. Para cualquiera de estos casos híbridos es aconsejable monitorear qué objetivos quieren cumplirse y cuáles no, y cuáles son los esfuerzos que pueden sumarse luego. En algunas ocasiones puede parecer que se está implementando Scrum, pero en realidad se está utilizando PMI vestido de Scrum. Eso es lo que les decía hoy, de que muchas veces las empresas toman un mashup de cosas y por ahí de eso hacen su propio licuado de lo que les conviene utilizar y no se están abocando a ningún tipo de metodología en puntual. Por ejemplo, si no existe un sprint, o si se controla la fecha fin de cada una de las tareas, o si se actualiza todos los días el cronograma, en ese caso solo se obtienen beneficios de la reunión diaria y de la visualización del tablero, pero se cuenta con un aumento en la gestión por parte de ambos. O sea, seguimos trabajando en una suerte de metodología de cascada con parte de Scrum, con un establecimiento de fecha, pero al mismo tiempo tenés cositas de Scrum que a la empresa le conviene. Yo, por lo menos en mi experiencia personal, nunca trabajé en una empresa que sea 100% Scrum y que siga al 100% las metodologías, a pesar de haber tenido inclusive un Scrum Master. Entonces, la adaptación de metodologías en general, insisto, en la mayoría de las empresas es un híbrido. Agarran de cada lugar lo que más le conviene y en relación a cada proyecto, porque en muchas empresas ni siquiera manejan con la misma vara todos los proyectos. Entonces, bueno, uno está bueno que tenga todos estos conocimientos para entender realmente si considera que está trabajando o no en Scrum. Yo antes de saber todo esto decía, sí, yo trabajo bajo metodología Scrum, sí, pero no tenía una retro, entonces no tenía metodología Scrum, pero no tenía una daily, entonces no era metodología Scrum. Siempre faltan cosas que hacen que la metodología no sea la metodología per se. Cuando se implementa Scrum en equipos que no tenían otra experiencia previa de PMI, suele ser más fácil, dado que quienes tienen experiencia en PMI tienen tendencia a buscar ciertos conceptos que ya no son necesarios, como cuando finaliza una tarea, lo que van a hacer a futuro, una visualización completa. Pasa lo mismo que con Cascada, donde tenemos la validación completa de dónde empieza y dónde termina. Bueno, esto suele traer una sensación de inseguridad, ya que no se pueden aferrar a lo que antes eran sus pilares. Sabemos que mucha gente trabaja en una sensación más de control cuando tiene idea de con qué va a seguir, de cómo son las cosas después, de dónde está parado, de cómo es la continuidad de su trabajo. Y si hay algo que tenemos que tener en cuenta trabajando en sistemas, es que básicamente nosotros hoy estamos parados acá, en un punto cero, y mañana podemos estar en el 3 y pasado podemos estar en el 2, y es lo normal. Así como la tecnología cambia literalmente todo el tiempo, también tenemos esa cuestión de que nuestro trabajo no siempre es lineal. Un día quizás estamos haciendo una parte y luego estamos haciendo otra y no sabemos con qué vamos a seguir, pero al mismo tiempo puede que quizás algo que agarremos sea una cosa nueva o vaya continuado de algo que ya hicimos antes. Es siempre una lotería. Y la idea es entender que va a ser así y que es normal que sea así, que está bien que sea así. Porque cuanto más persistentes o impermeables somos al cambio, es mucho más difícil poder trabajar ante estas metodologías ágiles que son la idea del futuro, entre comillas, desde el sentido de que tiene un lineamiento que aporta muchas cosas positivas a una empresa. Entonces, lo ideal sería que las empresas puedan manejarse con estos lineamientos plenos, pero también más allá de todo lo que hablamos, de cómo trabaja la empresa o de cómo adapta la metodología en relación a su cantidad de gente o a sus costos, también tenemos que tener en cuenta que a veces los empleados son muy cerrados o reacios al cambio. Hay consultoras que un día te tienen en un proyecto y al día siguiente te cambian a otro. Hay consultoras que te tienen en muchos proyectos al mismo tiempo. Denme un segundo.
Perdón, pero me traje al gato porque me está enloqueciendo, así que si escuchan un miau es porque tengo al gato. Eh, pero bueno, estaba a los gritos, así que lo traje porque no lo aguanto más. En fin, bueno, el punto es que muchas veces son mismos los empleados los que están en contra de estas metodologías o de aceptar un cambio o de decir, bueno, esto me aporta algo positivo a la diaria. La mayoría de las personas somos reacias al cambio en general, en la vida en general, no solo a nivel laboral. Entonces está bueno que tratemos un poco de eso para intentar el día de mañana que sea un poco más sencilla la adaptación a los cambios laborales, porque si no tienen un impacto a nivel mental o a nivel anímico de uno que no está bueno. Entonces, bueno, se recomienda también intentar trabajar dentro de las soft skills posibles también la adaptabilidad al cambio. Bueno, ¿qué es Kanban? Más o menos ya lo vimos, es un tablero, proviene del japonés, significa tarjeta visible. Acá lo que hablamos como work in progress, que esto no me acuerdo si lo vimos, el WIP y sus límites, básicamente lo que marcan. El work in progress, como bien lo indica la frase, es la cantidad de trabajo que tenemos en proceso, o sea que estaría en el rango acá de doing o de in progress, dependiendo de cómo sea el tablero de cada uno, pero la idea principal es que el WIP sea lo más pequeño posible. Es decir, que en el work in progress tengamos solamente las tareas que ya tomamos, que estamos trabajando o que estamos a punto de cerrar y que sean la menor cantidad de tareas posibles. Se dice en Agile que la cantidad de WIP que tenemos limita lo bien que pueden estar hechas las tareas y por otro lado la calidad de lo que es el proyecto en general. Se trata de que siempre sea la menor cantidad posible para poder trabajar con énfasis y de forma ordenada cada una de las tareas como lo indica la metodología. Bueno, una vez implementado Scrum se puede implementar Kanban, básicamente transformando el tablero para que represente el flujo de trabajo, agregando el límite de trabajo en progreso y luego optimizar el flujo. Otro agregado para lograr esto es implementar los indicadores de Kanban. En base a esto es donde vamos a medir lo que les decía hoy, los tiempos de demora, de respuesta, cuánto tarda una persona. Mi amor, te estás enganchando. Cuánto tarda una persona, cuáles son las cosas positivas de lo que está haciendo, cuáles no, en qué está demorado, en qué no, con qué se traba. Poder darle visualización también a lo que es el flujo de trabajo completo, desde una tarea que está en progreso hasta una tarea que quizás está bloqueada por un agente externo y que eso también pueda quedar marcado, como les decía hoy, la buena validación de que el trabajo que uno tiene es trabajo que realmente está realizando y que quizás un error o un problema externo no impacte de manera negativa en el desarrollo de uno. Si se quiere solo mantener las prácticas de Kanban, luego se deben de quitar las prácticas relacionadas con Sprint. Spoiler, esto no pasa en ningún lado. Su selección de funcionalidades y sus indicadores. La práctica de retrospectiva es muy útil, estas se pueden decidir hacer hasta cada cierto periodo de tiempo, más allá de que no haya un sprint. ¿Qué pasa? En algunos lugares hacen solo retro como para validar qué se hizo, no sé, en los últimos 15 días o en el último mes, para ver en qué parte o en qué estadio del trabajo que están manejando están y, bueno, cuántas tareas se realizaron, qué tipo de flujos fueron cerrados en este tiempo, etcétera, pero sin tener un tiempo fijo o tareas asignadas a un tiempo fijo, sino que se usa Kanban más que nada como para dar una visualización de en qué está cada uno y bueno, impactar las horas, hacer un límite de WIP, etcétera, pero sin tener el mix de Kanban con Scrum. En mi experiencia nunca me pasó de trabajar con una sola, siempre trabajé con las dos o nada. Así que bueno, fin de la teoría. De momento, ¿alguna pregunta? ¿Algo para contar? ¿Algo para acotar? ¿Alguna pregunta en general o lo que sea? ¿Cero nada? Sobre este tema no, profe, lo tendría que después estudiar más en profundidad. ¿Esta PPT es la que está en la sección de unificados Sí, esta es o es una exactamente la parte que misma después que sube? está. No, esta es la misma que están unificados. Igual se las voy a dejar también en el nuestro, como para que tengan tipo el diagrama de clase a clase y que les quede ordenado. Pero Genial. sí, esta es la misma. De hecho, esta PPT la hicieron otros profesores, como todas las que dicen preguntas. Pero bueno, nada, tratamos como de
basarnos siempre en las mismas, solo que yo traté de hacerles PPTs con un poco más de data para que sean más sencillos de estudiar. En este tema, como es algo introductorio, me pareció que estaba bastante completa, así que me quedé con esta. Pero bueno, son bastante definiciones teóricas de algo que claramente ustedes nunca trabajaron, o por lo menos la mayoría. Entiendo que si está acá no es porque gestione proyectos o procesos en otras empresas. Entiendo que apuntan quizás a un rubro un poco más técnico, pero bueno, es algo que es necesario también que tengan el conocimiento también para entender el día de mañana cuando trabajen por qué pasan las cosas que pasan por encima de ustedes. Profe, Así que sí. ¿ganan bien los chicos de gestión? Y ¿Cómo, Lauti? Perdón, te escuché la mitad. que si los chicos de gestión ganan bien, digamos. Como para Depende saber. en qué estés trabajando. Si sos un PM, un PO, un Scrum Master, tenés un sueldo medianamente promedio, superador al sueldo de una persona que trabaja, no sé, en administración de empresas o en algún sector así más bien administrativo, pero el sueldo es menor al sueldo de un desarrollador. Ahora, si vos trabajás en gestión de procesos, no sé, en relación a proyectos informáticos o algo de eso, tipo desde el lado de un tech leader o algo por el estilo, ganan bastante más que un desarrollador. Y también depende de la empresa. Yo tengo un profesor que es gestor de proyectos en Banco Galicia y lógicamente como gestor de proyectos en un banco gana el doble que un desarrollador promedio. Así que depende de varios factores, pero el sueldo no es tan malo. Bien, bien. Bueno, gracias. No de nada. Así que bueno, chicos, hasta acá hemos llegado con la teoría de este cuatrimestre. ¿Alguna pregunta del parcial o algo por el estilo? Si no, les digo a mi gato que los salude y nos vemos la semana que viene para el parcial. No, sobre el parcial no. Algo que me había quedado de tal vez la primera mitad, con el tema de que, bueno, con estas metodologías, sobre todo es muy importante el tema de las habilidades blandas. En una entrevista laboral, ¿eso se mide de alguna forma? ¿Te hacen alguna prueba psicotécnica? ¿No? ¿Cómo Sí, sería para que sepan que tenés una personalidad que se integra a un equipo? tenés varias cosas. Por un lado, muchas empresas te hacen test, ciertos test donde evalúan tu comportamiento. Ponele, creo que fue Mercado Libre. Mercado Libre tiene un apartado donde dentro de sus entrevistas te hacen una entrevista donde vos tenés que responder cómo reaccionarías ante ciertas cuestiones de la empresa. Por ejemplo, no sé, si un compañero está en un problema y requiere de tu ayuda, pero el jefe no te pidió que lo ayudes, ¿qué haces? Por ponerte un ejemplo medio tonto, ¿no? ¿Qué haces? ¿Optás por delegar su responsabilidad? ¿Tomás la iniciativa y lo ayudás? Te ponen como situaciones hipotéticas, muchas empresas, mismo a nivel de entrevista múltiple choice, o sea, algunos te evalúan desde el lado de, obviamente psicotécnico, muchas empresas lo hacen, algunas no en tecnología, la realidad es que no todas te hacen el psicotécnico, pero bueno, algunas hacen estas cuestiones también así de hacer estas cosas. Y por otro lado, bueno, ahí como comenta Juan, también tenés muchas empresas que la primera entrevista es literalmente el filtro de personalidad. Tenés la entrevista con un recruiter, donde te pregunta qué haces, a qué te dedicas, por qué estudiaste desarrollo, si tenés hijos o no, si los querés tener. Y para mí la respuesta correcta es que siempre vas a estar disponible para tu compañero, porque uno tiene que ser colaborativo y consistente. Si tu compañero te pide ayuda a 6 menos 5 y vos cortás a las 6, te tenés que quedar a ayudar a tu compañero. Eso es lo que espera la empresa de un empleado modelo, que el empleado siempre esté dispuesto a contribuir, siempre esté dispuesto a ayudar, siempre tenga ganas de dar lo mejor, que se ponga la camiseta de la empresa, como dicen en muchos lugares. Pero bueno, tenés como eso de, sí, vos decís lo básico, pero hay mucha gente que no sé, por ahí te preguntan si estás dispuesto a capacitar, me ha pasado, no sé, mi laburo anterior hacía entrevistas técnicas también, o entrevistas tipo, hacía al principio, y acompañando al de recursos humanos, porque evaluamos los perfiles desde el lado técnico. Y por ahí vos les preguntabas si estaban dispuestos a entrenar a personas nuevas, porque hay consultoras que toman muchos trainees y te ponen un senior a tipo acompañarlos durante los primeros 3 meses, como si fuera una suerte de buddy, para ver cómo reacciona esa persona o
o qué le falta y poder darle el empujón, sea técnico, sea de manejo, de lo que sea. Y te sorprendería que mucha gente te contesta que no. Te dicen, no, yo a esta altura no estoy para capacitar un pibe, básicamente. Esa Uno respuesta cree que, básicamente te aniquila. literal, sí, es que por lo menos en mi experiencia, en esta consultora se trataba de tomar a muchos trainees y de ponerlo tipo en proyectos básicos. Pero ¿sabes qué pasa? No se trata solo de empatía, Lau. Pasa muchas veces que vos como senior capacitas a 53 personas y como la mayoría de las consultoras básicamente te exprimen por 2 pesos,